Hola o buenas tardes con todos, bienvenidos al webinar de hoy. El día de hoy vamos a realizar un seminario sobre el impacto del seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes. Espero que todos me estén escuchando bien. Les agradezco por su tiempo, por haber sacado un espacio para este tema que es muy importante para nosotros los químicos farmacéuticos. Y les pido el favor que si tienen alguna duda, inquietud, alguna sugerencia, lo están escuchando bien o tienen algún problema técnico, les escriban por el chat, por favor, ¿listo? Vamos a dar inicio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre seguimiento farmacoterapéutico. ¿Listo? En cuanto al seguimiento farmacoterapéutico, el seguimiento farmacoterapéutico tiene unas características y es que tiene que ser una actividad continuada, es decir, es un proceso continuo. El trabajo con el paciente es de forma indefinida en el tiempo. Necesita un plan de trabajo y sobre todo de un compromiso mutuo tanto del farmacéutico como del paciente en este proceso. Es una actividad que tiene que estar documentada. ¿Y por qué? Porque el registro de la información obtenida del proceso es el farmacéutico el que debe cuidar de esta información, porque toda esa información va a crear algo que se llama historia farmacoterapéutica, que es igual de importante que una historia clínica. Esta historia clínica es muy importante, ya que nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestro paciente, ver la evolución a través del tiempo y sobre todo cuando nosotros remitamos a nuestros pacientes a un especialista, a un médico, tener toda la documentación que justifique nuestro trabajo y que justifique las intervenciones que estamos realizando. Igualmente, tendrá que ser una actividad sistematizada. Debe realizarse bajo una metodología estándar. ¿Por qué? Porque de esta forma se va a garantizar el éxito en la actuación. Requiere de métodos aplicables en cualquier paciente, es decir, cuando yo realizo una actividad sistematizada y estandarizada, yo garantizo que cuando atiendo a 1, a 2, a 3, a 20 pacientes, a todos les voy a realizar las mismas preguntas, las mismas formas, y se supone que en todos debería alcanzar la máxima efectividad y seguridad de sus medicamentos. Por eso es muy importante definir qué metodología voy a utilizar para hacer seguimiento farmacoterapéutico. En cuanto a la implicación del paciente, el paciente es el protagonista de todo este proceso. Sin paciente no existe seguimiento farmacoterapéutico. Por lo tanto, tenemos que reconocer sus necesidades. Reconocer sus necesidades es evaluar para ellos cuál es el problema más grave que les acontece. Muchas veces nos enfocamos nosotros en los problemas que pueda que para nosotros como profesionales sanitarios son más graves, pero puede que para el paciente sea algo secundario. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente con hipertensión arterial descontrolada, pero también la tengo con una lumbalgia, y si yo le estoy diciendo que por favor se tome sus medicamentos para la hipertensión, es evidente que el paciente no le va a dar prioridad a esto, sino que él lo que quiere es recuperarse de su dolor, dejar de sentir dolor. Una vez curemos al paciente de su lumbalgia, él ya va a poder evaluar su hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces es muy importante reconocer las necesidades de nuestros pacientes para poderle dar prioridad a las necesidades que él observa y las que yo observo como profesional sanitario. Hacerlo partícipe en la toma de decisiones es muy importante porque a la hora de, si yo involucro a los pacientes en la toma de decisiones, los pacientes tienen una mayor probabilidad de adherirse a esas decisiones o recomendaciones que nosotros le vamos a dar. El objetivo del proceso depende directamente del paciente. Si mi paciente no pone de su parte, no se va a mejorar, por más buen farmacéutico que yo sea. Por lo tanto, la implicación del paciente en el seguimiento farmacoterapéutico es clave. Y la confianza que el farmacéutico le brinde al paciente también lo va a hacer. En cuanto a la integración del farmacéutico en un equipo multidisciplinario de salud, va a ser vital. Es necesario para optimizar la terapia de las personas. La comunicación con médicos, enfermeras y nutricionistas, fisioterapeutas,
psicólogos y trabajadores sociales va a ser vital porque es junto con todos los profesionales que vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Un farmacéutico necesita tener buena comunicación con sus médicos, con las enfermeras, nutricionistas, porque es a ellos con quienes podemos hacer intervenciones. Por lo tanto, la integración dentro del farmacéutico, dentro de este grupo, es de vital importancia. El seguimiento farmacoterapéutico en general tiene varias etapas y en realidad son 3, sin importar la metodología que utilicemos. La primera va a ser el análisis o la valoración de la situación de nuestros pacientes. En este análisis, ¿qué haremos? El farmacéutico realiza un análisis de cómo está el paciente en un momento determinado, es decir, voy a tomar una foto de nuestro paciente, una foto de la farmacoterapia de nuestro paciente. ¿Para qué? Para pasar a la fase de plan de actuación y evaluación. En el plan de actuación, el farmacéutico y el paciente van a definir los objetivos de la farmacoterapia y se definen cuáles van a ser las intervenciones. ¿Para qué? Para resolver y prevenir los resultados negativos de la medicación, alcanzar los objetivos del tratamiento. En este plan de actuación vamos a tener que tener claro los controles y evaluación del paciente. Voy a tener que decirle a mi paciente cada cuánto lo voy a seguir viendo, es decir, unas citas, para poder evaluar los resultados que yo he tenido con él. Los controles periódicos de los objetivos terapéuticos son muy importantes de realizar. Además, en estos controles vamos a identificar nuevos problemas de salud y esto va a ser una asistencia continuada. Este control y evaluación del paciente hace que nuestro proceso sea continuo, es decir, cada vez que yo hago un nuevo control del paciente, obtengo una nueva valoración o un nuevo estado de situación. El objetivo final del seguimiento farmacoterapéutico es en realidad simplemente darle una respuesta a un problema sanitario real, disminuir la mortalidad relacionada con los medicamentos y requiere métodos estandarizados que sean sistemáticos, continuos y que documenten el proceso. Si yo quiero disminuir la morbimortalidad relacionada con medicamentos, tengo que tener un método y esto me va a ayudar a darme una respuesta al problema sanitario. Los métodos de seguimiento farmacoterapéutico documentados por la literatura son varios, ¿sí? Está el Pharmacotherapy Guide App. Este es un método realizado en el cual el proceso de análisis y toma de decisiones está diseñado para evaluar simplemente la farmacoterapia del paciente. Está el método SWOT, que es un método que se basa en la resolución de los problemas de salud de los pacientes. Sin embargo, este método tiene una deficiencia para los farmacéuticos y es que este método, al basarse en todos los problemas de salud del paciente, no se basa y no se enfoca en los medicamentos, ¿sí? Este puede ser una desventaja de este método. Y existe el método de seguimiento farmacoterapéutico. Este método fue creado en el grupo de investigación de la Universidad de Granada y tiene como objetivo valorar la farmacoterapia de los pacientes evaluando los problemas de salud. Es decir, integra la valoración de la farmacoterapia, pero a partir de los problemas de salud del paciente. Y es por eso que tiene tan buenos resultados. En general, el método DART de seguimiento farmacoterapéutico, ¿por qué es tan importante y tan reconocido? Porque dentro del habla hispana, es decir, en los países de Latinoamérica y de España, ha sido el que más se ha utilizado en las investigaciones reportadas, ¿sí? Este método, aparte de que fue creado en España, tenemos nosotros como colombianos también un aporte y fue realizado por la doctora Marta Milena Silva, que es una química farmacéutica de Bogotá, que también es autora del seguimiento farmacoterapéutico y el método DADER. Por lo tanto, nosotros como Colombia también tuvimos una aportación y es muy importante que la sigamos aportando al mundo científico. ¿Listo? El método DART de seguimiento farmacoterapéutico tiene unas fases. La primera va a ser la oferta del servicio. ¿Y por qué es importante ofertar el servicio? Porque este servicio, al requerir un compromiso
tanto del farmacéutico como del paciente, es necesario que sea voluntario. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes van a tener que acudir a nosotros los farmacéuticos en varias citas y para esto se requiere que la persona esté dispuesta a cambiar. Cuando una persona no está dispuesta a cambiar, sino que está obligada, los resultados no van a ser lo mismo. Por lo tanto, el servicio tiene que ser voluntario. La siguiente fase, el seguimiento farmacoterapéutico, es la entrevista farmacéutica o primera entrevista. Aquí vamos a recolectar todos los datos que nosotros necesitamos saber de nuestros pacientes, especialmente de sus problemas de salud y de los medicamentos que está tomando para los problemas de salud que el paciente requiera. Aquí vamos a elaborar un estado de situación, es decir, una fotografía, como les decía anteriormente, sobre la actual farmacoterapia de los pacientes. Vamos a realizar a partir de esta una fase de estudio en donde evaluamos tanto la enfermedad de nuestro paciente como los medicamentos que está tomando y hacemos una búsqueda bibliográfica a partir de estos datos. En la fase de evaluación vamos a verificar e identificar problemas relacionados con medicamentos, resultados negativos de la medicación y otras necesidades que observemos en los pacientes. Seguidamente viene la fase de intervención y el plan de actuación. En la fase de intervención vamos a realizar intervenciones farmacéuticas que en general van a estar enfocadas en prevenir y resolver resultados negativos de la medicación y va a ayudarnos a preservar los resultados positivos que hayamos logrado en las anteriores entrevistas. Finalmente, vamos a programar a nuestros pacientes para que estén en unas entrevistas sucesivas con nosotros y en cada entrevista lo que vamos a hacer es evaluar la intervención que nosotros hayamos realizado anteriormente, vamos a evaluar los problemas de salud de nuestros pacientes en ese momento y como estamos en un momento distinto, tenemos que volver a hacer un estado de situación y una nueva fase de intervención y un nuevo plan de actuación. Es por eso que el seguimiento farmacoterapéutico es continuo en el tiempo, porque un paciente siempre va a tener nuevos estados de situación. El método DADER es un método que, como lo pueden ver acá, tiene muchas fases. Fue creado y diseñado desde el área académica y es tan bueno y tan robusto que ha dado los resultados que tiene. Pero, sin embargo, tiene ciertos inconvenientes y es sobre todo lo tedioso que es diligenciar los formatos que ellos proponen. Por ejemplo, ellos proponen que en la primera entrevista se tiene que llenar este formato de problemas de salud, en los cuales el paciente tiene que referirnos todos sus problemas de salud. Igualmente, en la primera entrevista deberíamos ocupar todo este formato para llenar para cada medicamento todos los datos que nosotros necesitemos. Aquí está el principio activo, el problema de salud que lo trata, la pauta prescrita y la pauta utilizada, la percepción de efectividad, de seguridad, la fecha de inicio, la forma de uso de administración y observaciones. Para un paciente que tenga 2 medicamentos estará bien, pero de pronto para un paciente que tenga 15, 18 medicamentos van a ser procesos muy largos. Igualmente en el estado de situación. El estado de situación es una hoja que a ti te plantea y te da una perspectiva más rápida de los medicamentos de nuestros pacientes y de cómo esos medicamentos están prescritos para los problemas de salud. El estado de situación es una hoja un poquito más amigable que le permite hacer una evaluación más rápida al farmacéutico. Seguidamente, en la fase de intervención ellos proponen este formato. ¿Cuál es el problema del seguimiento farmacoterapéutico del método DADER? Que tal como está planteado es algo muy tedioso de realizar. Sin embargo, los mismos autores lo dicen, el método DADER de seguimiento farmacoterapéutico es una metodología, pero tiene que ser adaptada a cada proceso que vayamos a realizar, a cada institución, a cada hospital, a cada centro de atención primaria donde estemos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, no nos podemos quedar con la idea de que el método DADER necesariamente tiene que cumplir todos estos formatos, pero sí tiene que cumplir todas las fases que hablábamos anteriormente para que se haga el método DADER. Sin embargo, podemos adaptar los formularios a nuestras necesidades para nuestros pacientes.
Ahora vamos a hablar del impacto que ha tenido el seguimiento farmacoterapéutico. Vamos a hablar en primer lugar algo de España y después vamos a hablar cosas en Colombia. En España les comento una situación. Resulta que en el año 2000, al crearse el método de seguimiento farmacoterapéutico por la Universidad de Granada, muchas personas decidieron que iban a aplicarlo en sus farmacias y fue un método de inspiración. Sin embargo, durante mucho tiempo lo realizaron, obtenían buenos resultados en salud, pero el problema era que nadie cubría económicamente estos servicios, ¿sí? Por lo tanto, a los farmacéuticos que estaban realizando estos servicios les tocó quitarlos y dejar de ofrecerlos a sus pacientes. ¿Por qué? Porque nadie les estaba pagando estos servicios. Por lo tanto, en el 2009, lo que se realizó fue un estudio que se llamó, un estudio que se llamaba Consigue Impacto. Fue realizado en el año 2009 a 2013. Los resultados fueron reportados en el 2013 y 2014. Este estudio es uno de los estudios más robustos y grandes que se han hecho en el seguimiento farmacoterapéutico. Tuvo como objetivo medir el impacto clínico, económico y humanístico de los servicios de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes mayores polimedicados en farmacias comunitarias españolas. Igualmente, el objetivo de esto era demostrar que el seguimiento farmacoterapéutico era costo efectivo. El método que ellos utilizaron fue un ensayo longitudinal controlado, aleatorizado por conglomerados, con pacientes asignados al grupo de intervención y recibieron el seguimiento farmacoterapéutico durante 6 meses. Los pacientes asignados al grupo comparación recibieron la atención habitual en las farmacias comunitarias. ¿Qué resultados ellos pudieron encontrar? En primero, participaron 178 farmacias y 250 farmacéuticos, en los cuales hubo 1.400 pacientes en este estudio. Por eso les digo que es uno de los más robustos que se ha realizado, de los cuales 750 estaban asignados en el grupo comparación y 688 pertenecían al grupo de intervención, es decir, a los que se les realizaba seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué encontraron aquí? Hubo una disminución del 56% de los problemas de salud no tratados, un 49% de los pacientes, hubo una disminución del 49% de los pacientes que refirieron haber acudido a urgencias y una disminución del 55% de las hospitalizaciones. Hubo una mejora también de la calidad de vida relacionada con la salud percibida por los pacientes en una medida de un 6,6 y una reducción media de los medicamentos de 0,15%, de 0,15, es decir, los medicamentos al final del seguimiento farmacoterapéutico fueron menos que al inicio. Y el análisis de coste-efectividad realizado, independientemente del escenario que se haya seleccionado, mostró que el seguimiento farmacoterapéutico es costo efectivo. Sin embargo, ellos lo que querían en su siguiente informe, ya tenían toda esta información y sabían que el seguimiento farmacoterapéutico se podía realizar y que era costo efectivo y que mejoraba la salud de las personas. Pero ahora ellos querían saber si en las farmacias donde se realizaba este seguimiento farmacoterapéutico, el método era correctamente implantado dentro de la farmacia y dentro de un tiempo no se iba a dejar de ser o se iba a cambiar la metodología. Para eso realizaron el siguiente estudio, que fue el programa Consigue Implantación. O nuevamente ellos querían medir el impacto clínico, económico y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico. Y para esto, entre el 2014 y 2016, realizaron un estudio. Primero hubo un piloto de 3 meses y después un estudio principal en donde participaron 126 farmacias, 222 farmacéuticos comunitarios y 87 pacientes. Un número menor de pacientes, pero la evaluación de esto se realizó por un año completo, el seguimiento farmacoterapéutico. En cuanto a la implantación, se dieron cuenta que el 90% de las farmacias implantaron el servicio de seguimiento farmacoterapéutico correctamente y como resultado se observó que
hubo una reducción del 54,1% de los problemas de salud no controlados. Es decir, volvieron a verificar los resultados obtenidos en el estudio anterior. Hubo una reducción del 53,1% del porcentaje de pacientes que acudieron a urgencias y una reducción del 59,8% de los pacientes que fueron hospitalizados. Igualmente, volvieron a demostrar que el seguimiento farmacoterapéutico mejora la calidad de vida e incluso lograron demostrar que la reducción en la media de los medicamentos por cada paciente se hacía en un 0,31. Ahora bien, en cuanto al ahorro estimado, ellos demostraron que la prestación de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes mayores, crónicos y polimedicados podía generar en España en total, una disminución de 300 millones de euros por medicamentos, por el uso de medicamentos, 340 millones de euros por visitas a urgencias, 1.629 millones de euros por ingresos hospitalarios y en total 2.272 millones de euros por ahorro en total estimado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si en todas las farmacias de España y a todos los pacientes polimedicados mayores recibieran servicio de seguimiento farmacoterapéutico, España podría ahorrar y el sistema sanitario podría ahorrar eso. Y esto es lo que querían ellos con esto, y buscan todavía, lo están buscando, es que el sistema sanitario, al darle este ahorro, pague a los farmacéuticos por este servicio, ¿sí? Esto es uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque si los servicios no son remunerados, no son rentables, y realmente los farmacéuticos no lo van a poder realizar.